Muchas bendiciones y gracias por estar con nosotros en sintonía y gracias por permitirnos poder entrar a la privacidad más bien de tu corazón, así tener la oportunidad de reunirnos con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con la palabra, para poder tener esta enseñanza fresca que Jesús siempre ha querido traer a nuestros corazones a los fines de que podamos ser aplicantes. Así podemos abrazar el pacto pleno y total que nuestro Señor y Salvador Jesucristo quiere tener con cada persona que así fehacientemente pueda creer y vivir conforme a lo que Él estableció. Por ende, bienvenidos al Señor lo hizo. Gracias por estar con nosotros y es una esperanza fresca el escuchar buenas nuevas, como define nuestro Señor Jesucristo, escuchar buenas nuevas de salvación. Obviamente, toda pequeña aplicación que podemos encontrar en un versículo bíblico redunda en la transformación, redunda en el cambio, redunda, por esto se transforma en esperanza, redunda en la oportunidad de tener acceso a todas estas grandes cosas establecidas por nuestro Rey soberano desde todos los tiempos. Estamos hablando que aún nosotros estamos pensando en nuestro nivel de vida, las situaciones políticas, las situaciones militares, los conflictos, las mismas necesidades presentes, las familiares, quizás las personales. Aunque se esté pensando en estas cosas, el foco número uno, primordial, 1A, debe ser lo que Jesucristo estableció, porque es lo único que tiene la capacidad de cubrir todo el resto de esperanza. Es lo único que tiene la capacidad para transformar esas cosas a las cuales nosotros no tenemos la habilidad, más allá del esfuerzo, más allá de la inversión. Por ende, quisiera compartir el programa pasado. Estuvimos hablando de cómo, y esta es la continuidad, esta es la segunda parte, de cómo vencer la cultura del pecado, cómo romper la cultura del pecado, cómo caminar por encima de ella. Noten, pecado es lo que ha llenado al mundo. Y el mensaje nuestro y el mensaje obviamente de Jesús no fue identificar el pecado, sino enseñar cómo destruirlo, cómo vencerlo, cómo caminar sin él, cómo caminar sin su compañía. Y estas son las cosas interesantes que nosotros podemos descubrir. Por ende, cuando estuvimos hablando en el mensaje del programa pasado, una de las enseñanzas que estuvimos compartiendo es que una herramienta para vencer la cultura del pecado es el cuidado y la protección de la lengua. Lo que la lengua habla, lo que la lengua pronuncia, lo que la lengua discute. Y uno de los pasos que estuvimos diciendo es: cuida tus palabras, cuida lo que tú dices, porque la palabra de Dios bien establece y dice: perfecto es el hombre que logra refrenar su lengua. Noten, perfecto es el hombre que logra refrenar su lengua. Y el proverbista, el Espíritu Santo, Dios mismo habla a través de Salomón, quien escribió Proverbios, habla acerca de cómo el hombre alcanza perfección si solamente aprende a cuidar sus palabras. Por ende, estuvimos el programa pasado dándote algunos refuerzos positivos que te pueden enseñar a caminar aquí, caminar allí, moverte, de cómo tú puedes tomar la palabra y ponerla en el lugar correcto, en el momento correcto. Una de las cosas que decíamos, y te quiero dar estos 3 minutos de repaso para refrescar la información del programa pasado. Algo interesante que estuvimos diciendo es: estás atento siempre a lo que tu boca habla, número 1. Número 2, está pendiente primero en pensar antes de hablar. No actúes por emociones, no actúes queriendo responder adelante. Irte primero, piensa, escucha primero, luego piensa. Aunque oye, estás lento para hablar, estás lento. No. Es mejor que seas lento en hablar que seas torpe al hablar. Es mejor que, lo digo otra vez, es mejor que tengas la habilidad de poder ser un poco más lento, más despacio, más pensante,
en hablar, en responder, en comunicarte, que a que seas rápido y estés quebrantando palabras, estés quebrantando mandamientos y estés haciendo cosas que realmente el Señor ve, o un quebrantamiento total de la palabra. El hombre no llega a ser perfecto delante de mí como debe ser. Todas estas cosas quisiera que vayásemos caminando, hablándolas, desarrollándolas, porque esto te va a permitir tu poder alcanzar la estatura de un varón perfecto en Cristo, lo cual es el propósito original de nuestro Señor y Salvador soberano, el cual le hace el llamado a todos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos de toda nación, cultura y lengua. Le hace el mismo llamado: sean perfectos. Una de las cosas en las que tú puedes alcanzar la perfección: modifica tu lenguaje, modifica la forma de hablar, retén tu lengua, ponle frenos a tu lengua, no opine. Otro dato interesante que nosotros mencionábamos en el programa pasado es: todo lo que tu mente piense, no lo hables. Tú no tienes que opinar, decíamos, estos tips dábamos, no tienes que opinar de todas las cosas que te rodean. Fulano está hablando, no tienes que opinar relacionado con eso. Puedes hacer silencio, no pasarás por mal, no pasarás como el que no sabe, no pasarás como el menos interesante. No. Serás delante de Dios, pasarás como el más prudente, y delante de los hombres serás sencillamente el más sabio. No porque no opinaste junto con todos los otros que opinaron, sino que tuviste la habilidad de poder conservar en cosas que no tenían ni soluciones, en cosas que no aportaban un beneficio, sino más bien que incurrían en una crítica, en una murmuración, o en una difamación, cosas por el estilo. Si no contribuye a tu bien, no contribuye a la edificación de tu corazón, no contribuye a la edificación de tu relación, close your mouth, cierra tu boca. No hables, reténlo, tu pensamiento guárdalo, para que no vayas entonces a quebrantar en tus palabras mandamientos establecidos por el Maestro. De manera que te dejo con este repaso para que sí entremos a la segunda herramienta que dijimos que íbamos a dar. La segunda herramienta que nosotros podemos ver, lo podemos encontrar en el libro de Santiago. En el libro de Santiago, capítulo 4, a partir del verso 4, la palabra de Dios habla sobre esto. Y quiero que los vayamos lentamente para que tengamos una base sobre el cual construir lo que representa el fundamento. Recordemos, la doctrina es el fundamento correcto de una relación con Dios. Doctrina es el fundamento correcto de una relación con Dios. Si no se tiene la doctrina sobre Jesucristo, sus verdades y la obediencia a su palabra y a lo que Él estableció, entonces no estaremos caminando hacia la edificación de una relación o casa segura donde Dios habite en el corazón, y no podremos entonces tener las recompensas y las promesas recibidas que Dios ha escrito en su palabra, que es para todo hombre que crea y viva conforme a lo que Él ha establecido. Repetimos Santiago capítulo 4, verso 4. Quiero que busques conmigo la palabra y leas esto. Oye lo que dice. Bastante sencillo el lenguaje y bastante sabias son las palabras. Noten, el Espíritu Santo hablando a través de Santiago, uno de los hermanos de Jesús. Verso 4, capítulo 4 de Santiago, verso 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Noten esto. En el momento dado en que Jesucristo habla relacionado con esto, y cuando hablo la palabra Jesucristo, estoy hablando un descenso, noten. Por eso utilicé esta palabra y lo voy a decir rapidito. El Padre habla a través de Jesús. Jesús habla a través del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo habla a través de los apóstoles o de los hombres que fueron escogidos para escribir la palabra. Apóstoles, reyes y profetas en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cada vez que decimos, Jesús dijo, y aún tú estás viendo que, pero fue el apóstol Pablo escribiéndole a los Efesios que dijo esto. No. Olvídate de quién lo pronunció. No quién pronunció la palabra, sino quien la estableció fue el que la dijo. Jesucristo dice, pecadores, limpiad vuestras almas, limpiad vuestros corazones. Pero fue el apóstol Pablo en el libro de Corintios, pero fue Santiago que lo dijo en sus cartas. No veas el vaso que Dios usó a través del cual pronunció la palabra, sino mira la fuente de donde viene la palabra, que es a la cual tú tienes que creer, obedecer y asimilarlo. Creer de quién viene, obedecer, someterte a lo que dijo y asimilarlo. Un nuevo patrón de vida que el Creador, Dios de todos los cielos y la gloria, te está demandando a ti. Ese establecimiento de un total nuevo sistema de vida en el cual obviamente él pueda relacionarse. Estas son cápsulas pequeñas o tips que te estoy dando que los hombres deben de aprender a ver mientras escuchan la palabra, mientras leen la palabra, mientras la estudian. Deben de acostumbrar ese lenguaje en el que Dios se revela, en el que Dios habla, en el cual el discurso de su palabra se pronuncia para que los hombres aprendan. Cierro el paréntesis, cierro la cápsula y entramos nuevamente en la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios relacionándose con esto, oh almas adultas, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Pecadores, limpiad vuestras manos y sanad vuestros corazones delante de Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo para que de vosotros huya. ¿A qué Dios se está refiriendo aquí? ¿A qué Jesús se refiere? ¿A qué el Padre se refiere? Cuando nosotros hablamos de romper y vencer y destruir la cultura del pecado en nuestras vidas, es cómo deshacerse de ella, cómo quebrantarla. Una de las herramientas que estuvimos diciendo es para alcanzar esta perfección, es cuidar nuestras palabras y vencer aprendiendo a refrenar y controlar la lengua. Número 1. Número 2. ¿Cuál es la otra herramienta que quiero presentarte en este momento? Sencillo, la cultura de imitación. Se lo voy a decir otra vez. La primera herramienta que te presentamos en el programa pasado fue cómo ser perfecto, aprender a refrenar la lengua, aprender a refrenar tus palabras, no hablar todo lo que tu mente piensa. No opinar de todo lo que te rodea. Número 1. Número 2. La segunda herramienta es sencillamente el lenguaje de imitación. Cómo vencer, cómo destruir el lenguaje de imitación o la cultura de imitación. Cuando nosotros hablamos de mundo, Jesucristo se refiere a mundo. No imitéis las cosas del mundo. En el mundo tendréis aflicciones. Déjenme decirle, se está hablando de la palabra mundo representa una cultura delante de Dios, lo cual es una cultura envuelta en las tinieblas, lo cual es una cultura perseguida por el maligno y los demonios, lo cual es una cultura que tiene su raíz en el mal y es enemiga de todo lo relacionado con Dios. Es enemiga de Dios y enemiga de la creación de Dios. Por eso la cultura es lo que el mundo practica, es lo que los hombres hacen, corresponde a mundo. Mundo no significa el planeta Tierra, esa bolita redonda con agua, con 70% de agua, 30% tierra, donde tiene nubes, el sol y la luna le dan su luz en el día y en la noche, y los hombres caminan sobre ellas, y hay animales y especies de diferentes clases de aves, y la fauna y la flora, las preciosas flores y árboles frutales. Cuando Dios se refiere a mundo, no se refiere al planeta Tierra, se refiere a la cultura que el hombre, viciado en su pecado, ha construido. Lo voy a decir otra vez. La palabra mundo no se refiere. Take your mind out of that. Quita tu mente de esto. La palabra mundo, lo voy a decir otra vez,
no se refiere al planeta Tierra. La palabra mundo en la palabra se refiere a la cultura del hombre, creada en su ámbito de pecado, que ha corrompido todas las cosas y ha creado un ecosistema del cual los hijos de Dios no deben ser partícipes. A esto se refiere mundo. Es esa cultura de pecado repetitiva que se ha establecido en la tierra por todos los hombres. A eso Jesús le llama mundo y dice: no imitéis las cosas del mundo, no se hagan semejanza a las cosas del mundo, no practiquen lo que el mundo practica, no hablen como el mundo habla. El planeta Tierra no habla, pero los hombres sí. Lo que Dios está diciendo es la cultura, la forma habitual de ellos hablar, la forma habitual de ellos comportarse, la forma habitual de los hombres en general que andan pecando, apartados de mí, como ellos actúan, no lo hagan ustedes. La segunda herramienta que te puede ayudar a cómo vencer la cultura del pecado es abandonando el lenguaje de imitación. Lo que los otros hombres hacen, tú no tienes que hacerlo. Y no estoy hablando del testimonio, cuando la única manera en que Dios, noten, la única manera en que Dios habla a través del apóstol Pablo, Jesucristo habla a través del apóstol Pablo, lo dijo también Jesucristo en presencia viva en el desarrollo de su ministerio en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A través del apóstol Pablo, Jesucristo dice: sean imitadores de mí como yo de Cristo, presentando a Jesucristo como el ejemplo a seguir. Jesucristo se define a sí mismo y dice: el que viene a mí, el que viene detrás de mí. Jesucristo mismo se refiere y dice: imiten mi cultura, no la de los hombres, sino la mía. A esto Jesús se refiere. ¿Cuándo se refiere? Cuando dice: bástale al discípulo ser igual a su maestro, y bástale al siervo ser igual a su Señor. Jesucristo hablando. ¿Qué le te está diciendo? Te está invitando: sé igual a mí, sé igual a Jesús. Habla como yo, habla como Jesús, actúa como yo actúo, actúa como Jesús actúa. Eso es lo que Jesús está diciendo en su palabra, y este es el lenguaje de imitación que debes aprender a cómo vencerlo y a despojarlo de ti. People, el hecho de que mucha gente haga muchas cosas no significa que es lo correcto. El hecho de que todos mientan para alcanzar sus metas no significa que es lo correcto. El hecho de que todos roben para conseguir sus riquezas no significa que tú tienes que hacerlo. El hecho de que todos engañen, estafen para alcanzar sus sueños, para alcanzar traicionen, para alcanzar sus puestos corporativos, no significa que tú tienes que hacerlo. Hay un camino de verdad que el hombre es llamado a caminar en él, y hay una esencia verdadera llamada mandamientos y fundamentos establecidos por el Señor Jesucristo, que tú estás llamados a cumplirlo y en tu vida a vivirlos. Por ende, cuando nosotros vemos a Jesucristo, Él habla acerca de todas estas cosas extraordinarias relacionadas con la cultura que tú debes seguir. ¿Y cuál es el ejemplo que Dios dice? No imitéis las cosas del mundo. Lo que los hombres hacen, que no sea tu llamado de atención. Hoy yo sé que ahora mismo las culturas que están subiendo, los niños están imitando a los adultos y a los jóvenes en su vida desenfrenada, en su vida ausente de valor y en su vida ausente de formación. Ya en la casa, en el hogar familiar, ya no se establece la formación del hogar. Ya eso desapareció, ya no existe. Cuando digo ya no existe, estoy refiriéndome al 99%. ¿Sí me doy a entender? Cuando me estoy refiriendo a ya no existe, me estoy refiriendo a que ya no se están formando a los niños, papá y mamá en el hogar. En el 99% de los casos familiares en toda la tierra, ya no se está formando a los niños en el ámbito familiar como cultura de familia.
ya no se está formando. No estoy hablando de cultura de pueblos, sino cultura de familia, cómo respetar a los adultos, cómo vestirse correctamente, cómo peinarse correctamente, cómo el niño debe desenvolverse en sus diferentes disciplinas para realizar. O sea, todas estas cosas ya no se están trabajando. ¿Por qué no se están trabajando? Mamá y papá ya no lo están trabajando en el hogar. Why? ¿Por qué? Bastante simple. No tenemos que ser científicos para esto. Sencillo. Papá y mamá no están en casa. Están trabajando. ¿Sí me doy a entender? El sistema que el mundo ha creado ha sacado a papá y a mamá del hogar, y los hijos, los niños, la televisión y el internet y personas que no le conocieron nunca son los que lo están criando. La televisión, la calle, el internet y extraños son los que están cuidando a los hijos en el hogar. A partir de ahora no lo están formando, lo están sencillamente entreteniendo hasta que mami y papi, cansados del trabajo, regresen a casa. ¿Sí me doy a entender? Esto ha hecho que cada vez más el deterioro de las próximas generaciones vaya en descenso. La calidad de vida vaya en descenso. La tecnología no ha mejorado la calidad de vida. La modernidad no ha mejorado la calidad de vida. La medicina y el avance científico no ha mejorado la calidad de vida. No la ha empeorado. ¿Por qué digo que la ha empeorado? Es bastante simple. Porque ha creado las armas necesarias para destruir lo que por fundamento la familia tenía. Por ende, las generaciones que nosotros estamos teniendo no creen en los valores correctos. Por ejemplo, estas generaciones no creen en el matrimonio, pero sí en la unión marital. Estoy hablando, se reúnen sin estar casados, como unión libre, tienen hijos y a esto le llaman familia sin el vínculo del matrimonio. ¿Sí me doy a entender? Pero asimismo es la cantidad de divorcios ahora que puedes verlo cómo aumentan. Los matrimonios más viejos tienen 3 años, tienen 2 años, los más viejos. Cuando tú escuchas a una persona decir, yo estoy celebrando mis 15 años, estoy celebrando mis 25 años con mi esposa, estoy celebrando mis 20 años con mi esposa, mis 30 años con mi esposa, tú dices, wow, la gente se sorprende. Pregúntale, haz una encuesta. Haz una encuesta en la calle y pregunta, ¿cómo la gente se sorprende cuando dicen, tú tienes 30 años casado, tú tienes 40 años, tú tienes 20 años, tú tienes 15 años casado, tú tienes 9 años casado? ¡Wow! Se sorprenden. ¿Why? Porque no es la visión de las culturas que está desarrollándose ahora en los diferentes pueblos, ni tampoco es la meta de la generación que está subiendo. ¿Sí me doy a entender? Esos valores lo han ido sacando. El lenguaje de imitación de lo malo ha sido la atmósfera fundamental de lo cual los hombres han copiado. Por ende, una de las cosas que tú debes de parar, de frenar, es el lenguaje de imitación. Tú no tienes que imitar a nadie. Dios te creó original. Dios te creó genuino. La forma de tú vencer el lenguaje de imitación y por ende destruir la cultura del pecado en tu vida es primero aprendiendo a quién debes imitar. Eso te va a quitar los ojos del mundo y lo va a poner en Jesucristo, Dios eterno, autor y consumador de la fe, que persigue para ti toda la salvación de tu alma. Eso es el número 1. Número 2, ¿qué te va a ayudar a vencer el lenguaje de imitación? Quitar los ojos del mundo y ponerlo en la verdad. Bastante sencillo. Te voy a dar la segunda estrategia más bien. ¿Qué te va a ayudar a hacer esto? Simple.
has sido formado en habitar entre ambientes de personas que practican diferentes clases de pecado o de aberraciones. Una de las cosas que debes aprender es apartarte de esos ambientes. Por más que quieras limpiarte, mientras sigas yendo al mismo cieno, mientras sigas yendo al mismo lodo cenagoso, aunque quieras conservar tus ropas limpias, te vas a ensuciar. Aunque quieras tener una relación con Jesucristo y no imitar, no hablar como los otros hablan, voy a poner un ejemplo, no adulterar el producto, tú dueño de negocio, no adulterar el producto que estás vendiendo para sacarle mayores ganancias como los otros lo hacen, eso no lo debes hacer tú. No importa el negocio que tú tengas, no mientas en tus transacciones de negocio. Otros lo hacen, perfecto, no lo imites, no lo hagas tú. ¿Sí me explico? Bastante simple, bastante simple. Si tú ves que los servicios que tú estás, las personas que trabajan en industria de servicios, si ves que los servicios que tú estás dando te corresponde a ti ponerle precio y valor, porque otros lo están cobrando en $200, sabiendo tú que cuesta 80, no hagas lo mismo. Pero la ganancia de la compañía, no hagas lo mismo. Pero voy a perder mi trabajo. Ahí entra Jesús en la provisión. Hacer lo correcto no es ser amenazado. Eso hace el mundo. La cultura del mundo es: tengo que seguir la corriente de hacer lo malo para poder mantener mi posición. Eso es lo que debes vencer. No, comienza a hacer lo bueno. Comienza a hacer lo justo. Comienza a hablar verdad. Comienza a actuar en justicia. Dios, viéndote eso, haciendo eso, practicando eso, va a entrar en ti y va a manipular y a controlar y a establecer todo tu ecosistema de una forma sobrenatural. Y te va a ayudar a obtener mejores ganancias justas, correctas. Y te va a ayudar a prosperar de mejor forma en lo que antes tú lo habías sido. Y los compañeros tuyos practicando la injusticia, la mentira, la traición, ellos van a venir y van a preguntarte: ¿cómo lo has alcanzado? Dame la receta. Comparte esta información con nosotros. Queremos ser como lo estás haciendo tú. Tú les vas a enseñar: aprendí a caminar en la verdad y hacer lo correcto conforme a lo que Jesús establece. Aprendí a no imitar lo malo, sino lo bueno. Esto te hará ganador sobre la cultura del pecado. Ora conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por darnos la oportunidad de poder compartir esta segunda y poderosa herramienta de cómo vencer el lenguaje de imitación. Gracias te damos por permitirnos poder compartir esta palabra y llevar a nuestros hermanos esta misma información, la cual ellos pueden ahora abrazar y ponerla en práctica. Tomar esta herramienta y ponerla por obra. No imitamos. Por ende, gracias te doy, los bendigo en tu nombre. Y yo declaro en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo le da fortaleza a tus hijos, a mis hermanos que me ven, a los fines de que ellos puedan levantarse rompiendo todo lenguaje de imitación, sean familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, quien sea. No información de imitación en tu vida se repita. Aprende a ser original. En el nombre de Jesús, esta fortaleza yo la envío sobre ellos para gloria tuya. Amén y amén. Si me ves y no le has entregado tu corazón a Jesús, yo te invito en este momento de que tú abras la puerta y digas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo me entrego a ti y te confieso como mi Salvador personal. Perdona mis pecados,
yo me arrepiento de haber cometido quebrantamiento de tus mandamientos. Límpiame con tu sangre y recíbeme como tu hijo, inscribiendo mi nombre en el libro de la vida para salvación. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte, entraste en las filas para convertirte en un hijo o en una hija de Dios. Por ende, te invito a que multipliques el mensaje y te mantengas en sintonía en este tu programa El Señor lo hizo, para que crezcas y aprendas de cómo abundar e introducirte en profundidad en una relación genuina con Dios. De manera que multiplique el mensaje, envíaselo por texto de mensajes a otro, para que también tenga la oportunidad de vencer la cultura del pecado. De manera que Dios te bendiga, Dios te guarde, y qué más te puedo decir. Nos vemos en nuestra próxima entrega de este tu programa, El Señor lo hizo. Bendiciones.